cuando son las 8:39 hora central europea, vamos a dar comienzo a este formato tan interesante que hemos preparado en el cierre de Wall Street, nuestra tertulia geopolítica, tertulia geoeconómica, tertulia macroeconómica, en la que vamos a tocar todos los asuntos en los próximos minutos. Tenemos el placer de recibir aquí en Negocios Televisión, en nuestros estudios, a Franco Machiavelli, analista de mercados. Encantado de estar aquí nuevamente con vosotros y gracias por invitarme. También nos acompaña José Luis Moreno, economista. Encantado de estar un día más aquí. Y Javier Echeverri, analista de mercados. Bienvenidos a los tres. ¿Qué tal? Muchas gracias, Alma. Un placer, como siempre, estar aquí. Pues vamos a tocar diferentes palos aquí con vosotros. Vamos a empezar hablando, si os parece, acerca de Reserva Federal, datos macro de la semana. Hemos tenido también bastante jaleo. Lo que no cambia es que Trump sigue pidiendo a Powell que baje los tipos. Eso sucede semana tras semana, casi día tras día. Dice que va tarde. Y dice que la economía va a sufrir. ¿Corre riesgo la economía de Estados Unidos de sufrir en el caso de que la Fed no baje los tipos por un endurecimiento monetario prolongado, Franco? Bueno, podríamos llegar a decir que lo primero que esperaba el mercado a lo mejor era esa previsión tan anunciada por parte de la Fed de Atlanta, ¿no? Con esa contracción del PIB en el primer trimestre. ¿Se contrajo? Sí. ¿Al ritmo que estimaba la Fed de Atlanta? Probablemente no, pero ese miedo persistente siempre está ahí. Yo creo que hay que recordar que, sobre todo con el dato de IPC que hemos conocido esta semana, aunque no sea el principal indicador que miren ellos y sea más bien el deflactor de consumo, la desaceleración en términos de inflación o la tendencia a la baja creo que está bastante clara en ese aspecto y claro, el higher for longer se llevó a cabo, se hizo para combatir la inflación, pero cuando estamos empezando ya a acercarnos bastante al objetivo, empezamos a tener esa otra pata que puede llegar a flaquear un poco, que es precisamente el crecimiento en este aspecto. Por lo tanto, riesgo, en respuesta a tu pregunta, Alma, por supuesto, yo creo que sí, claramente sí, y no nos olvidemos que otra presión de Trump, claramente alrededor de bajar los tipos, es o son los intereses de la deuda, que ya sabemos que es un problema que eso va en aumento, pero claramente la Fed creo que tiene algo de flexibilidad y en cualquier caso creo que van a siempre, o va a prevalecer sobre ellos crecimiento frente a inflación, porque ahora mismo tienen un nivel de inflación suficientemente flexible para permitirse bajar tipos, sobre todo en la comparativa también con la tasa neutral. Por lo tanto, claramente es un riesgo que cada vez es más latente, ¿no? Esta semana otra vez sufrir las rentabilidades de los bonos, que habíamos dejado aparcado ese tema un poquito en los días previos, pero vuelve esta semana a estar candente ese asunto. ¿Tú cómo lo ves, José Luis? Bueno, empezando por lo último que has comentado, los bonos, sobre todo a 30 años, están subiendo. Casi en el 5. Y desde luego si tocas la economía, pues los bonos a 10 años también van a sufrir, ¿no? No es fácil la decisión que tiene que tomar la Fed, y menos si tienes encima al presidente de los Estados Unidos todos los días recordándote que eres responsable de que la economía pueda entrar en recesión. Los analistas Goldman Sachs hoy ha anunciado que el riesgo de recesión o el riesgo de crisis, por así decir, ha bajado del 45% al 35%. Eso significa una mejoría, pero también sigue habiendo ese problema. Es verdad que todo va a depender de qué pasa con la inflación y la inflación va a depender de qué pasa con los aranceles. Al final, esto es casi como las muñecas rusas, ¿no? Dependiendo de la muñequita que hay debajo de la muñequita, pues veremos el efecto final, ¿no? Lo que está claro es que los datos de la economía americana sorprenden porque son mejores de lo que muchas veces se espera. El último dato de inflación no es malo, se esperaba un dato peor. Los datos de crecimiento de la economía americana no son tan malos como muchas veces la gente decía, incluso algunos pueden decir que son incluso buenos. Y luego es verdad que los efectos que está teniendo el acopio de materiales, el acopio de productos por parte de las empresas americanas, está teniendo un efecto, de alguna forma más controlado del que podía esperarse. ¿Cuáles son las dudas que hay? La duda sobre el empleo, cómo va a afectar todo esto que estamos viendo al empleo, que es algo básico. Como tú has dicho bien, el tema de los bonos. El dólar está cotizando, me parece que era 0,89 hoy con respecto al euro, un poquito mejor, pero en esa misma línea. Y digamos que las alarmas están. ¿Qué pasa con la inflación? Que claramente bajar por debajo del 2 es prácticamente imposible. Los analistas consideran que el 2 es un suelo muy sólido para esa inflación. Hay una reunión en junio, creo que es el 17 de junio, es la cuarta reunión. Es previsible que ahí no se toquen los tipos. Hay otra reunión en julio, es previsible que tampoco se toquen los tipos,
pero esto nunca se sabe. Seguramente a la vuelta del verano en septiembre se tocarán los tipos. Los 12 miembros de esta comisión que decide en la FED qué hacer con los tipos no lo tienen fácil, pero mi previsión es que hasta septiembre no vamos a ver bajadas de tipos. Javier, ¿tú estás de acuerdo? Se hablaba ayer de 2 bajadas, primera en septiembre-octubre. Pues fíjate que yo creo que esta reunión en la que Powell ha aguantado muy bien los envites de Trump, y lo comentábamos justamente en esta casa ayer, que ha conseguido soportar esa presión desde el 5 de noviembre, que ha estado constantemente encima, que además ha sido un acoso y derribo. Y creo que esta es la reunión donde mejor ha demostrado Powell que está haciendo lo que está haciendo de manera correcta. Y por eso hemos visto ese IPC en el 2,3 en vez de en el 2,5, 2,6 o 2,4 que estaba previsto. Gracias a eso, creo que sí que es probable que veamos algún movimiento por parte de la FED incluso antes de septiembre, porque efectivamente no se está incrementando. Debido a la política arancelaria de Trump y a esa pausa de los 90 días, no se está incrementando la inflación como cabía esperar y, sin embargo, tampoco se está dando una gran liquidez al consumo interno. Por tanto, se está manteniendo un equilibrio súper delicado que si vemos una parte de recesión en la renta variable, si la renta fija sigue subiendo la yield de los bonos a 10 años, lo cual denota falta de confianza en la deuda estadounidense, pues podría ser que sí que para flexibilizar un poco esa renta fija que está perdiendo confianza, que está bajando el precio de los bonos a 10 años y aumentando su rentabilidad, recordemos que esto siempre es una correlación negativa, si el precio del bono cae, lo que oferta ese bono es más rentabilidad para hacerlo más atractivo y que haya más inversores que quieran comprar bonos y por tanto sufragar deuda de Estados Unidos. Claro, la deuda de Estados Unidos está muy difícil de sufragar. Seamos honestos, lo he dicho muchas veces, 850.000 millones de presupuesto de defensa en Estados Unidos, uno de los presupuestos de defensa más altos del mundo, 870.000 millones, 20.000 millones más solamente en intereses. Esto hace que los 36 trillones, 22, que parece poco ese 22, pero son 220.000 millones. No es una tontería, ese 22 es muy importante y sigue subiendo. Entonces, es bastante probable que si ese equilibrio se mantiene de aquí a final de verano, en junio o en julio sí que podamos ver algún cuartillo de punto, ese 25%, que será un poco peinarle el lomo a Trump y decir, bueno, no nos vamos a seguir peleando de aquí a septiembre. Hemos mantenido bien las cosas, hemos conseguido aguantar el tirón, una para ti y una para mí, de hecho van a ser varias para mí y una para ti. Luego, si me permites, hay un tema que también tenemos que tener claro y es que está ocurriendo con la bolsa en los Estados Unidos. Si tú comparas los 3 movimientos bruscos que ha tenido la bolsa americana desde el COVID, pues vemos que una bajada durante el COVID inicial del 35% tardó muchos días en recuperarse, más de 100 días. Luego hemos tenido una bajada por todos los temas de inflación y Ucrania, que ha sido una bajada muy importante de la bolsa, que ha tardado cientos de días en recuperarse, y sin embargo el famoso día, hace 30 y tantos días, cuando Trump anuncia los aranceles, que le pega un meneo a la bolsa, donde en una sola sesión 1,3 billón desaparecen del valor que hay en bolsa, vemos que se ha recuperado, pues ese 20 y tantos % que había caído la bolsa está prácticamente recuperado actualmente. Estos son noticias buenas. Si además conseguimos ir trasladando al mercado que la guerra de aranceles se queda en guerrilla, se queda más en ajuste de cuentas que en desastre total, pues evidentemente esa inflación, que es lo que más le preocupa a la FED, se podría quedar en un estado próximo al 2% y eso de alguna forma permitiría que de una forma objetiva se pudieran bajar los tipos, lo que ayudaría mucho a que la economía pues tuviese mucho más flexibilidad. El tema está claro que si tú subes los aranceles, que son impuestos, lo que haces es drenar liquidez. Si tú drenas liquidez, pues evidentemente es en parte porque las cosas cuestan más dinero. Tú tienes que gastar más dinero para comprar lo mismo. Y eso no te permite hacer otros gastos en otros aspectos que pueden ser importantes para la economía americana. Creo que Franco quiere hablar, pero voy a contar esa noticia de última hora que contaba antes, ampliándola y actualizándola durante un segundo, y ahora te doy la palabra, ¿vale, Franco? Adelante, adelante, por favor. Perfecto, pues les contamos esa noticia de última hora que nos lleva al tema que nos tiene en vilo durante toda la jornada de hoy. ¿Qué va a pasar mañana
en esas conversaciones a las que están citados en Estambul el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente ruso Vladimir Putin. Porque según está publicando a esta hora el diario Moscow Times, lo que sabemos es que el presidente Putin no tiene intención de aceptar la oferta de su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky de reunirse personalmente en Estambul, según ha consultado Moscow Times con fuentes del gobierno ruso y del Ministerio de Asuntos Exteriores y también de fuentes cercanas al Kremlin. A pocas horas del primer contacto directo entre las delegaciones de Rusia y Ucrania en 3 años, el secretismo del Kremlin en torno a los planes del viaje de Putin subraya la reticencia de Moscú. Sin embargo, hay un importante matiz, y es que fuentes cercanas al Kremlin lo que sugieren es que Putin sí está considerando una visita a Turquía, pero centrada en dialogar con el presidente estadounidense Donald Trump. Así que la última hora es que Putin rechaza acudir a Turquía, a Estambul, a reunirse con Zelensky, pero sí podría acudir a reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esa es la noticia de última hora que les contamos según está publicando en estos momentos el diario Moscow Times. Pues Franco, ahora sí que voy contigo. Perdona por haberos cortado el hilo de la conversación, pero puedes seguir. No, yo me uno un poco a las palabras de José Luis y de Javier, y además sumaría que se llegó a dudar bastante de Powell en su momento, y creo que ahora mirando un poquito hacia atrás podríamos llegar a confirmar que pues, el soft landing lo logró finalmente contra todo pronóstico, y aquí reconozco que fui muy crítico en su día, lo cual ahora la narrativa de recesión no viene necesariamente derivada de los actos de la Fed. Quiero decir, ellos cumplieron, como siempre han dicho, su mandato, empleo, inflación. Ahora el temor a una recesión, una contracción, viene siempre del lado de los aranceles en este caso, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde hay que mirar un poco. Eso fue, de hecho, lo que llevó a cabo esa contracción fuerte en el PIB del primer trimestre en Estados Unidos, por ese gran aumento en las importaciones, más que un decrecimiento en sí, porque uno cuando desgrana un poco el dato del PIB se da cuenta que la parte de esa trade balance, claro, llegó a contribuir muchísimo con ese aumento de importaciones, lo cual lleva a finalmente una lectura negativa del PIB. Claro, a veces el mercado sobrereacciona a todo eso. Por lo tanto, creo que ahora la narrativa de recesión o de contracción económica que se pueda llegar a vislumbrar no vendrá dada por Powell, vendrá dada por Donald Trump, y él, claro, dirá, pues que claro, si no bajas los tipos nos vamos a una recesión. Entonces, claro, ese juego entre líderes es un poco lo que el mercado trata de cotizar, pero está sobrereaccionando mucho. Y en relación a lo que comentaba también José Luis, ¿no? Esa recuperación muy rápida del mercado frente a la caída. Recordemos que había muchas puts, es decir, la gente estaba muy larga de VIX, la gente estaba muy corto, o estaban muy cortos la mayoría en renta variable. Cuando finalmente vemos esta pequeña tregua de 90 días, esa especie de relajación, que no es una victoria final, ni muchísimo menos, ese cierre de coberturas, y lo hemos dicho mucho, acaba provocando una subida sintética que le llamamos en el mercado, ¿no? Es decir, que acaba subiendo mucho más de lo que subiría de forma natural por ese cierre de cortos que se lleva a cabo comprando en este caso, ¿no? Y ahora, si te parece, hablamos de los aranceles, porque al final todo el mundo mira a Trump con los aranceles y el lío que ha organizado. Es verdad, a mí personalmente me ha sorprendido lo rápido que se ha llegado a un acuerdo este fin de semana en Suiza, en Ginebra. Además, parece que es un acuerdo multidecisión. Es decir, hay pequeñas cosas, como por ejemplo que los pequeños paquetes que reciben los americanos en millones de paquetes procedentes de China pueden tener un tratamiento arancelario distinto y una tramitación agilizada que estaba produciendo un tapón en los servicios de correos y también una crisis de los anunciantes chinos en los medios tecnológicos americanos. También tenemos todo lo que tiene que ver con la venta de aviones Boeing en China, que eso también se ha permitido por parte de China en un gesto de buena voluntad que las compañías chinas puedan seguir comprando aviones fabricados en Estados Unidos. Y luego esa caída de aranceles que es más generosa por la parte china que por la parte americana, que ha ido sobrecargando. Yo creo que al final estamos en un 45-10, 10 para los productos americanos, 45 para los productos chinos. Hay una buena voluntad, yo creo que todos somos conscientes de este concepto que yo alguna vez he nombrado de Neil Ferguson, que habla de Chimérica, que es la fusión entre China y América, como China y América se necesitan, como China tradicionalmente ha comprado la deuda americana y ha atesorado los bonos y los dólares americanos, y como la clase media americana ha comprado todos los productos
que se han fabricado en China mucho más baratos que si se hubieran fabricado en su país. Y este es el drama y esta es la bondad de comercio internacional. Yo creo que después de esta ronda y estos 90 días que se han dado para pensarlo, nos vamos a encontrar con un método de negociación mucho más racional, donde veamos que el impacto va a ser mejor para los mercados. ¿En qué posición quedamos los europeos en esta negociación entre China y Estados Unidos? Pues quedamos en un segundo plano. Entonces, vamos a ver si cuando agote Trump con China su generosidad, a ver si queda algo con Europa. A mí eso me preocupa, evidentemente. En clave... El tema, perdona que te corte, Alma, es que a Trump lo hemos tratado todos como un loco. De repente este señor ha salido... Un poco sí lo es. Y ha decidido de la nada que va a hacer la guerra mundial Z contra el resto del mundo con sus aranceles. Pero este señor, si algo es inteligente y es buen negociador. Nos puede gustar más o menos su estilo de trabajo, pero sabía que no tenía grandes cartas para mejorar la economía. ¿Qué ha hecho? Ponerse a todo el mundo en contra, hacer una revolución absolutamente salvaje, sabiendo que en primera instancia ese aumento arancelario iba a meter una inyección muy importante de liquidez en los mercados estadounidenses, porque lógicamente vía aranceles han metido muchísimos millones en estos días, y claro, este señor sabe que una política arancelaria agresiva a medio plazo es absolutamente destructiva y a largo plazo es generadora de las crisis más importantes de la historia. Y tonto no es. Y tiene un equipo fantástico. ¿Qué ha hecho? Agito el avispero, asusto a todo el mundo. Como tengo este carácter, todo el mundo se lo cree, y cuando ya todo el mundo está con las manos en la cabeza, doy 90 días de plazo. Los mercados se recuperan, se relajan y, curiosamente, llegamos en Suiza a un acuerdo rapidísimo. ¿Esto significa que hemos terminado de ver las excentricidades de Trump? Ni muchísimo menos. Si algo es este señor, es un buen negociador. Lo estamos viendo en Arabia Saudí, lo estamos viendo en infinidad de ocasiones, y por tanto creo que nos faltan muchas cosas por ver, y que, como he dicho siempre, este 2025 va a ser absolutamente apasionante en términos de volatilidad, de incertidumbre y de oportunidades, ¿por qué no decirlo? La estrategia ha sido arriesgada, pero veremos, le puede salir bien. De momento le ha salido precisamente bien. Quería hablar con vosotros de esa visita que está realizando a los países del Golfo. Yo creo que es muy representativo que sea su primer viaje oficial, al margen del que tuvo que hacer por el fallecimiento del Papa Francisco, porque yo tengo la sensación, no sé si estáis de acuerdo conmigo, en que estamos viendo a un Trump más empresario que presidente, Franco. De hecho, es su precedente, ¿no? Precisamente, y creo que el mercado en su momento llegó a poner en buen precio, podríamos llegar a decir todo esto, salvo por lo que precisamente comentaba Javier, ¿no? Ese coste de oportunidad de Trump, ¿no? Esa imprevisibilidad, digamos, ese tono a veces que genera tanta volatilidad en el mercado, pero en última instancia lo que podríamos llegar a decir, sobre todo con países del Golfo, es que precisamente lo que está buscando son alianzas estratégicas a nivel de negocio, que aporte negocio a Estados Unidos, y lo que pueden buscar algunos países del Golfo, en este caso, es acuerdos con líderes más bien pragmáticos y no tanto con instituciones como tal. Creo que en el fondo es un efecto relativamente positivo que podríamos llegar a considerar en el corto y en el medio plazo, siempre y cuando logre compensar proporcionalmente algún desequilibrio en términos comerciales, que es un poco la baza precisamente de toda su teoría. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, es un buen aspecto, a falta de conocer evidentemente más detalles, pero creo que lo engloba al menos un buen halo de positividad respecto a ese factor, ¿no? Recordemos, perdona que os interrumpa, recordemos que las relaciones con Arabia Saudí y con Emiratos no eran especialmente buenas. Acordaos que cuando llegamos a la crisis, ya sabéis que yo soy una apasionada de las materias primas, y en concreto del crudo, vimos el crudo incluso en negativo. Correcto. Y hablábamos de lo que decía Bin Salman y de cómo se comportaba, y que a golpe de comentario hacía fluctuar el petróleo. Por aquel entonces veíamos cómo se comportaba la administración en Estados Unidos, que había prácticamente una guerra enconada. ¿Por qué? Porque el fracking, esa técnica de creación de petróleo mediante el esquisto, no podía darse por debajo de $55. Y resulta que habían pedido un cerro de créditos en un montón de pequeños latifundios en Estados Unidos, en Texas, y estaban tremendamente endeudados con el precio muy por debajo. Por tanto, no podían hacer frente a esos préstamos. Mientras tanto, Bin Salman hacía con el precio del crudo lo que le daba la gana. Todo esto ha pasado hace 4 años, hace 5 años, hace muy poquito, pero ya se nos olvida. Y
Y a Trump no se le olvida que las manos del crudo están en ese lado del mundo y no en Estados Unidos. Entonces le conviene muy bien empezar a sembrar un poquito en ese camino que estaba muy estropeado, que históricamente ha sido muy delicado entre Estados Unidos y Emiratos y los principales productores de crudo como Qatar, Omán y el resto de Emiratos. Estaba muy complicado. Todo lo que sea acercar posturas es un puntazo para Trump, ¿eh? Bueno, aquí hay que reconocer el pragmatismo de Donald Trump, es impresionante en el Golfo Pérsico, porque tú tienes 3 visitas, tienes Emiratos en Bahrein, tienes por otro lado Arabia Saudí y por otro lado a Qatar. Las relaciones entre Qatar y Arabia Saudí, como todo el mundo sabe, no son las mejores del mundo, y él ha conseguido cerrar acuerdos en aspectos de inversión, en aspectos que tienen que ver con la inteligencia artificial, con todos ellos. Y no solamente ha conseguido mucho dinero para canalizar esa inteligencia artificial desde Estados Unidos hasta esta parte de la geografía. Recordemos que estos países tienen mucha liquidez, saben que el petróleo va a llegar un momento donde no va a ser necesario, o puede que no sea necesario, y tienen que buscar nuevas inversiones. Y la inteligencia artificial es el nuevo petróleo, es el nuevo oro que está encima de la mesa. Pero es que desde el punto de vista político, se ha puesto encima de la mesa otra vez los acuerdos de Abraham, que son muy importantes. Él no se olvida de Israel. Es importante esa relación entre Israel y Arabia Saudí. A mí me ha llamado mucho la atención, lo comentaba antes de entrar en el plató, esa gestión que ha hecho con el líder de Siria, el nuevo presidente de Siria, que es un exterrorista, que ha estado combatiendo en una milicia armada hasta la caída del régimen en Siria. Y de alguna forma es un guiño también a los deseos de Turquía para esta zona del mundo que ha sido prácticamente devastada, poder invertir en Siria, reconstruir Siria. Esto es importante porque al final esa paz que es tan deseable en un territorio tan grande, depende de la prosperidad de sus ciudadanos. Al final la estrategia de Trump en este área, claramente, y esto es una lección de geoeconómica brutal, es aislar a Irán. La estrategia es, yo voy a hablar con todos los países, voy a hacer negocios con todos los países para que todos estos países aíslen a Irán. Y hoy Irán está muy aislado, y esa gestión, desde luego, hay que reconocérsela tanto al secretario de Estado como al presidente Trump, que no solamente ha ido como empresario, donde se maneja muy bien, con sus polémicas, el famoso avión que Qatar ha ofrecido como regalo a Estados Unidos, que tienen que invertirse porque efectivamente le ha pegado también un meneo a Boeing porque dice que lleva 2 años de retraso y no han entrado el nuevo Air Force One. O sea que vemos que ahí juega todo, la empresa, la política y las relaciones entre los países. Y luego un tema que para mí es fundamental. Si no hacemos una región próspera, esa prosperidad rodea a esos países que están con Irán, pues volveremos a tener un polvorín. Y recordemos que es un polvorín en un lugar donde se genera la mayor parte del combustible que se utiliza en todo el mundo. Sobre todo has dicho 2 cosas muy interesantes, José Luis. Has nombrado a Bahrein, y es que Bahrein es un ecualizador espectacular en las relaciones que hay entre esos países. Es un sitio pequeño que se ha convertido en el foco de todo, efectivamente. Yo hablo mucho del Bahrein All Share, perdón, porque es un índice que recoge muy bien todo ese flujo de capital que hay entre Qatar, Omán, Emiratos, y que además se retroalimenta dentro, no se ve tanto fuera, no parece ser tan importante, pero es clave en el mundo del crudo, es clave. Y has nombrado también a Irán, que está durmiente, pero no nos olvidemos que el régimen de los ayatolás no duerme nunca y que tenemos una situación y el estrecho muy de Hormuz, complicada. Y el estrecho de Hormuz que controla Irán. Y el estrecho de Hormuz que controla Irán, que podría cerrarlo en cualquier momento, que como sabéis, yo estuve buceando justamente allí y pasan los petroleros, o sea, que es algo espectacular, increíble cómo se mueve, hay un tráfico brutal. Y sorprende verlo allí con esa fluidez. Claro, cerrar eso que está en manos del régimen de los ayatolás, está muy bien que lo nombres porque justamente Trump, sin atacar directamente a Irán, está consiguiendo poquito a poco dejarlo un poquito apartado, que no fuera de juego, porque a estos señores no les deja fuera de juego nadie. Trump, además de bailar el YMCA en un país árabe, que eso tiene su historia, tiene su miga. se ha atrevido, le ha dicho públicamente al presidente de Siria que tiene que hablar con Israel. Sí. Que para el presidente nuevo de Siria hablar con Israel es como imposible. Bueno, pues Trump lo ha puesto encima de la mesa.
Yo creo que Bueno, le ha en dicho este a entorno... Zelensky que tiene que hablar con Putin, y a Putin que tiene que hablar con Zelensky, que casi es más complicado viendo las reacciones que acaba de contar Alma sobre Putin. Pero es en verdad, las que... es verdad que Trump viene un poquito así engrandado por lo que ha ocurrido entre India y Pakistán hace unos pocos Que días. también fue fácil de resolver, un poco como lo de China y Estados Unidos. Bueno, fue un pim pam pum. Es que son necesarios, Bueno, es que se necesitan. Entonces se pueden enfadar, sí, pero... no se ha resuelto de todo y No, luego hay que no. reconocer que ahí tienes una cosa muy interesante y es que China es vecina de estos países. Entonces, al final, tú no quieres el lío al lado de tu casa. Efectivamente. Me parece tremendamente interesante lo que estamos hablando. Le voy a dar el paso a Franco y ya nos tenemos que despedir. El próximo día, si queréis, cambiamos el foco, nos enfocamos más hacia lo geopolítico, que es geoeconómico, Siempre, evidentemente. Siempre es geoeconómico. Lo que mueve siempre la geopolítica es la geoeconomía. Está claro. Tú rascas detrás y o hay materias primas, Eso es. o hay territorio, O derechos. o hay derechos, o hay todo este tipo de cosas. Franco. Yo dar mi opinión un poco en general del mercado, probablemente retomando un poco más a la parte macro, ¿no? En este caso, a ver, estamos justamente ante una semana la cual llegó a tener bastantes estímulos, por un lado, pero ahora parece que van un poco aminorando. Entonces, creo que toda la sobrereacción que hemos estado teniendo puede que nos lleve a un episodio un poco de calma, porque mucha gente, o el mercado a veces da la sensación que está cotizando la tregua de Estados Unidos con China como el fin del acuerdo, ¿no? Es decir, digamos, el final de todas las negociaciones y un acuerdo formal que se mantenga. 90 días son 90 días, quiero decir, pasan más rápido que otra cosa y el mercado rápidamente va a tener que poner en precio que, ojo, porque al final una reducción de los aranceles, claro, es que cuando ponemos la vara tan alta, es que un 80% estaría bien, decía últimamente, ¿no? en su red social, claro, a partir de ahí te encuentras con el 30%. Maravilloso, suena Claro, maravilloso. es que si subes directamente al 30 es una auténtica locura, pero si Correcto. bajas del 80 al 30 ya, se toma mejor. Estrategia bastante 125 simple. al 45. Eso es, ahora, para ser Eso es, exactos. correcto, sí, sí, también por ese lado, ¿no? Entonces, al final, no deja de ser eso un factor que contrae el beneficio por acción, que contrae los márgenes de las compañías. Y ya sabemos que el mercado, mucha gente, bueno, es que el PER, bueno, el PER, muy bien, pero es que el mercado se mueve por beneficio por acción, ese es el driver principal. Así que esa contracción, tarde o temprano, la va a tener que saber integrar y saber cotizar, y ahí a lo mejor vemos, no necesariamente mayores caídas, pero un ajuste en el mercado que no sería nada malo con toda la euforia que estamos viendo ahora, ¿no? Pues así nos vamos a despedir. Franco Machiavelli, analista de mercados, José Luis Moreno, economista, Javier Echeverría, analista de mercados. Gracias a los tres, se me hace siempre muy corto, ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. gracias a todos. En directo está compareciendo, está hablando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante esa cena en Doha, en la capital de Qatar, ofrecida por el emir qatarí. Vamos en directo a esa señal.